Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Dios les bendiga una vez más. Amén. Seguimos agradecidos por el Señor porque nos sigue dando vida, porque nos sigue permitiendo estar reunidos para adorar su santo y bendito nombre, mis hermanos. Como comentamos el sábado pasado, ya creo que hoy terminamos este capítulo número 4. Hemos sacado bastante información. Y como ya vimos, ese ataque a la Constitución, cómo se le ha estado haciendo. Recordemos, mis hermanos, que cuando esta nación fue fundada, se fundó bajo principios protestantes, principios cristianos. Pero recordemos que cuando estos grupos de peregrinos llegaron acá, ellos no llegaron solos. También ahí hubieron personas que no eran de muy buena fe. Hoy vamos a seguir viendo más cosas. Tenemos mucha información, muchas cosas que mostrar. Y realmente, mis hermanos, uno trata de hacer esto corto, pero por más que uno quiera durar menos de una hora, es imposible. Por tantas cosas que salen, más como van surgiendo las cosas. Y ya sabíamos que todos estos acontecimientos iban a pasar rápido. Entonces, quiero a las personas que están viendo los temas, quizás muchos no saben cuando lo ven por primera vez, no saben de qué es el tema, de qué estamos hablando. Y lo que estamos tratando, estamos hablando de la Agenda 2030, como los planes que tienen los que gobiernan el mundo, piensan llevar sus planes a cabo y tienen esta agenda a alcanzar a más tardar el año 2030. Y en este estudio lo que hemos estado haciendo es eso, ir hablando y desenmascarando al enemigo, como dice el libro que estamos estudiando. Entonces les animo a que puedan ver los temas que se están compartiendo, también en el canal de YouTube, que lleva por nombre Para esta hora ha sido llamado. Ahí también están toda la serie por lista. Y esta es la primera parte del estudio que estamos teniendo. Más luego el hermano Freddy tiene la segunda parte, que ya sería un poquito más, digamos, más cristocéntrica. Pero van de la mano las dos. Entonces, para que iniciemos con el tema de hoy, quiero que vayamos en oración para pedir la dirección del Espíritu Santo, mis hermanos. Amante y eterno Dios, alabado y bendito, Padre eterno sea tu nombre hoy y por siempre. Gracias, mi Dios, lo que podemos decir con seguridad, que usted sigue estando al control. Que usted, Señor, está sentado en su trono, dirigiendo las cosas, Padre amado, que muchas veces pensamos que no es así. Usted sigue estando al control y nos dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Por eso, mi Padre, en este momento, pidiendo que su Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, nos hable a los ojos del Espíritu, Señor, y los físicos también, que a veces es necesario, porque vemos las cosas, Señor, y es como que no pasará nada. Pero sabemos, Señor, que no es así. Están pasando y muchas cosas y bien rápidas, Padre amado. Te pido que nos acompañe, que nos dirija y que sea con nosotros, Padre del cielo. Por amor a Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén, mi Dios. Amén. Estos temas que estamos teniendo son de importancia para todo el mundo cristiano, para todos, en general, todos. Cuando uno mira las redes y uno ve a las personas diciendo, ya pronto, ya estábamos cerca de la marca de la bestia, y te la van a poner un chip en la frente o en la mano, etc. Y sí, no podemos obviar que eso forma parte de todo el sistema que se va a llevar a cabo. Pero recordemos que el capítulo 13 de Apocalipsis, que nos habla de donde no se podrá comprar ni vender, hace más énfasis en la adoración que en el mismo comprar y vender. O sea que hay una parte que no se está entendiendo hoy día. Entonces debemos tener en cuenta que no solamente que se va a tener control del dinero, sino que también la adoración va de la mano con el comprar y vender. Entonces vamos a leer las dos primeras páginas del libro, mis hermanos, para que empecemos a ver la información que tenemos para hoy. Nos dice
De acuerdo al especialista constitucional Joel P. Fletcher Cardazo, profesor de jurisprudencia en la Universidad de Columbia, nos dice, la guerra civil, escuchemos mis hermanos, la guerra civil demandaba un nuevo orden constitucional. Entonces ya podemos ver que esto del nuevo orden mundial, nada de esto es nuevo. O sea, desde años atrás ellos vienen trabajando todo lentamente para llevar a cabo sus planes. Y esta guerra civil fue producida para eso. La guerra civil demandaba un nuevo orden constitucional. En el corazón de este orden legal, postbellum, radicaba las enmiendas de la reconstrucción, las enmiendas 13ª, 14ª, 15ª, ratificadas en los años 1865 a 1870. Recordemos que para esos años también, para el 1888 más específicamente, se iba a dar la ley dominical. Pero vemos como el Señor todavía retuvo los vientos en su misericordia. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no estaba todavía preparado. Nos sigue diciendo, los principios de este nuevo régimen legal son tan radicalmente diferentes a nuestra constitución original, escrita en 1787, que merecen ser reconocidos como una segunda constitución estadounidense. Entonces, recordemos, mis hermanos, como el título de este capítulo, el ataque a la Constitución. Para ellos llevar a cabo este nuevo orden mundial, tienen que empezar a cambiar las constituciones de los países. Y a ellos tienen que empezar a hacer cambios, porque recordemos que la Constitución lo que garantiza es la libertad, la igualdad, la seguridad del ciudadano. Pero ya hemos visto también cómo en este país todo eso, toda esa libertad, todo eso se ha ido echando a un lado. Especialmente ya después de lo que pasó en el 9/11 y más con lo de la pandemia. Nos sigue diciendo, la nueva Constitución estableció, de hecho, una segunda república estadounidense. La primera Constitución estaba basada en los principios del pueblo como una asociación voluntaria, libertad individual y estilismo republicano. Las premisas guiadoras de la segunda Constitución eran, en contraste, nacionalismo orgánico, igualdad de todas las personas y democracia popular. Estos son principios radicalmente opuestos el uno al otro, nos dice según Fletcher. Este profesor de la Universidad de Columbia reconoció que las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª dieron como resultado una constitución completamente diferente a la establecida en 1787. Sabemos que ya este tipo de personas estaban viendo lo que estaba pasando. O sea, ellos no estaban ajenos a esos cambios que ya se le estaba haciendo a la Constitución. Él declaró que estas enmiendas crearon una nueva Constitución. Como hemos visto por casos posteriores de las Cortes después de la aprobación de estas enmiendas, queda claro que eso exactamente era lo que Stephen y Roma querían. En resumen, para 1868, los jesuitas, con sus radicales Thaddeus Stevens y Charles Sumner, habían forzado la enmienda 14ª sobre el pueblo estadounidense, norte y sur. Habían creado una nueva nación como resultado de una nueva ciudadanía. Entonces recordemos cómo este hombre, ya vimos un poco de su biografía, cómo era reconocido por querer ayudar a los esclavos, pero dentro de esas leyes que se hicieron supuestamente en favor de los esclavos, vemos también cómo ellos tenían su coartada ahí guardada para introducir sus cambios dentro de la Constitución. Nos dice, para el año 1872, los jesuitas, con sus radicales en la Corte Suprema, habían convertido al poder del gobierno federal como al estatal en absolutos, limitados únicamente para las decisiones de sus respectivos reyes, la Corte Federal y la Corte Suprema. Se había logrado la transición de una forma de gobierno presbiteriano a una forma católico-romana.
sea, ya vemos que desde ahí se empezó a perder ese gobierno protestante, podríamos decir. Ya empezó a gobernar Roma. ¿Cómo lo lograron? Al declarar que la Carta de los Derechos Individuales no eran privilegios e inmunidades de la ciudadanía de la enmienda 14ª, por lo tanto, anulando las libertades antiguas. Entonces vemos que prácticamente dejaron el pueblo en esclavitud, pero con la fachada de que sí tenían libertad y que tenían derechos. Pero vemos que todo fue una trampa. Quedamos cortos de las palabras para describir la depravación desmoralizadora, tétrica y diabólica de este hombre singular. Él fue el gran instrumento de los jesuitas para crear su monstruo socialista, comunista del siglo XX. Los Estados Unidos, en la enmienda 14ª, este hombre fue llamado un traidor por el presidente Johnson mientras destruía el gobierno de la vieja unión, al cambiarle su forma y su espíritu, y hacer una nueva unión con nuevas teorías y nuevos poderes. Escuchemos lo que nos dice esta parte, en esta parte donde vamos a basar el centro del estudio de hoy. Horacio Greeley, uno de los amos de Stephen, agregó: hemos colocado a todos los trabajadores a un nivel común. ¿Qué dijo este hombre? Hemos colocado a todos los trabajadores a un nivel común, a reducir toda la población trabajadora, blancos y negros, a una condición de servidumbre. Entonces, ¿dónde quedaron esos derechos que favorecían a los esclavos? Vamos a Éxodo capítulo 20. Horacio Greeley, uno de los amos de Stephen, agregó: hemos colocado a todos los trabajadores a un nivel común, a reducir toda la población trabajadora, blancos y negros, a una condición de servidumbre, de esclavitud. Y vemos cómo estas personas, supuestamente obrando en bien de los esclavos, atacan la Constitución para mantener al pueblo en servidumbre, blanco y negro, a todos. Miremos lo que nos dice Éxodo 20, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sabemos cómo estos hombres llevan a las personas a servidumbre. El Señor acá se nos muestra como nuestro libertador. Y sí, recordemos que esto pasó con el pueblo de Israel, pero recordemos que el Egipto de hoy día, el Egipto espiritual, es el mundo. Y el Israel de hoy es un Israel espiritual. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Y es interesante, mis hermanos, que estas personas empezaron a hacer leyes para mantener al pueblo en esclavitud, pero ya eran esclavos. Pero vemos acá que el Señor liberta a su pueblo de la servidumbre y después que lo hace libre, le da sus mandamientos. Qué interesante. Y vemos acá como el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acá el Señor le hace una amonestación a aquellos que tienen dioses delante de él. Póngale el nombre que sea. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen. El Señor acá hablando a esas personas que depositan su confianza en las imágenes talladas por hombres, por manos humanas. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El Señor acá hablándole a esas personas que toman el nombre del Señor en vano, para jurar, para usar su nombre en cualquier cosa. Te pregunto, mis hermanos, estas leyes que Dios le dio al pueblo una vez que lo libertó, ¿eran para mantenerlo en esclavitud, como hizo este hombre, o era para mantenerlo en libertad? Pero el Señor sigue dando más mandamientos. Y ahora da un mandamiento especial directamente para el pueblo de Israel. Sí,
pero de una manera especial. ¿Saben para quién le da el cuarto mandamiento? Para el ateo. ¿Qué dice el ateo? Yo no creo en Dios. Venimos de un mono, venimos de la casualidad, de la creación. El Señor le dice, acuérdate del día sábado porque yo soy tu creador. Vemos cómo ese mandamiento le hace frente al ateo. ¿Será que el ateo reconoce a Dios como creador? No. Pero el Señor sigue dando leyes a aquellos hijos que deshonran a sus padres. Y le da el quinto mandamiento para que honremos a nuestros padres. Y así sucesivamente seguimos toda la lista. Y lo que hoy día se nos muestra como una ley de esclavitud, el Señor nos muestra que es una ley de libertad. ¿O no es así? Vamos a Génesis, ya estamos en Génesis capítulo 47. Voy a leer primero el versículo 13 y luego el versículo 12. Nos dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció el hambre, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. ¿Cuál es el problema que había acá? Hambre. ¿Llegó la hambruna para los creyentes? ¿Llegó la hambruna para el no creyente? Para todos. Para todos, llegó, ¿verdad? Ok, ahora vamos al versículo 12. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Qué interesante. Sabemos que esto ocurrió en el contexto del sueño que tuvo Faraón, donde soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas bien robustas y 7 espigas bien feas. Vemos allí como el Señor inquietando al Faraón, que el Señor pudo haberle dado ese sueño directamente a José, pero no, se lo dio al Faraón, al rey. Vemos como Dios trabaja con todos, porque el Señor quiere salvarnos a todos. Entonces vemos cómo el Señor usa a José para interpretar el sueño de Faraón y le da la orden para que lo usa sabiamente para que hagan provisión, para que aprovechen esos años de abundancia y se preparen para la hambruna que venía. Pero vemos que llegó el hambre a toda la tierra y vemos cómo Dios hizo provisión para su pueblo. Mire lo que nos dice esta cita. Pan y agua. ¿Qué dije? Pan y agua. Pan y agua es todo lo que se promete a remanente en el tiempo de angustia. El Señor va a sustentar a su pueblo. Amén, como lo hizo en Egipto. Vi que nos espera un tiempo de angustia, cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. En el tiempo de angustia nadie trabajará con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá el alimento. ¿Confiamos en eso, mis hermanos? La información que vamos a ver va a ser más enfocada en eso, tomando en énfasis de la esclavitud, que ya vimos como este hombre, Horacio Greeley, y sus planes quería mantener a la población esclava, ya eran libres entre comillas, pero no. Y vemos que como todo se repite. Volvamos a Génesis 47, en el versículo 14, vamos a seguir leyendo. Nos dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Le pregunto, mis hermanos, ¿se está recogiendo todo el dinero del mundo hoy día? ¿Se está teniendo el control del dinero en estos días? ¿Y a qué será que eso nos va a llevar? Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Canaán, todo el dinero que había en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. ¿Quién controlaba el dinero? El Faraón. ¿Y quién controla el dinero hoy día? Faraón. Sigamos leyendo.
Versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán. ¿Se le acabó el dinero al creyente? ¿Se le acabó el dinero al no creyente? A todos, ¿verdad? Ok. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, danos pan. ¿Cuál era el pedido del pueblo? Danos pan. Vemos acá cómo se acaba el dinero y qué queda la gente pidiendo. Pan. Sabemos, mis hermanos, que muchos van a aceptar la marca de la bestia, la marca de ese sistema, por el pan, porque no le falta el pan. Como ya hemos mencionado, una persona puede vivir sin un carro, aún sin una casa, pero usted no puede vivir sin el pan. Y ahí es donde se acepta la marca en la mano, por conveniencia, por trabajo. Y cuando la aceptamos en la mente, en la frente, es por convención. Sigamos leyendo. Versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las personas para conseguir el alimento? Entregar todos sus bienes. Hermanos, ¿creemos eso? Que llegará un momento que el dinero no va a servir. ¿Creemos eso realmente? ¿O no lo creemos? ¿O será que lo estamos leyendo acá porque eso pasó allá en Egipto y esto no va a pasar? Versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, ¿no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado ella de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Les acuerda de eso algo, mis hermanos? ¿No tendrás nada? ¿Y serás feliz? Versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra. ¿Por qué? Por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla. ¿Ya no qué? Semilla. No se olviden de esa palabra, semilla. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Versículo 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Vemos en resumen, como ya se acabó el dinero, se acabaron los ganados, se acabó todo. ¿Qué hicieron las personas? Se vendieron ellos mismos para conseguir el pan. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10 nos dice, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Entonces ahora vamos acá. El punto 2 de la agenda, que es el punto que vamos a tratar hoy. ¿Cómo dice? Hambre cero. Le pregunto, ¿quién fue el que pudo acabar con el hambre cuando llegó la hambruna en Egipto? José, Faraón. Le pregunto, mis hermanos, ¿por qué el Faraón pudo acabar con el hambre? Porque él tenía el alimento.
Él tenía el alimento. Entonces, ¿cómo es que tenemos una agenda de aquí al año 2030 donde ellos piensan acabar con el hambre? Pues en conclusión sencilla, ellos son faraón. Ellos controlan el alimento. Leamos lo que nos dice este señor, lo que nos dijo acá. Henry Kissinger. Controla los alimentos y controlarás a la gente. ¿Controlaba el faraón a la gente? Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla el dinero y controlarás al mundo. ¿Será que eso es lo que se está haciendo hoy día? Vamos a leer esta información acá. Yo sé que acá le hemos escuchado, le conocemos. Quizás personas que estén viendo esto por primera vez, quizás no entiendan, no sepan quiénes son estos. Vamos a leer. Monsanto fue una compañía estadounidense de agroquímicos y semillas. ¿Qué era lo que controlaba el faraón? Leímos la semilla. Monsanto fue una compañía estadounidense de agroquímicos y semillas, fundada en 1901. Conocida por su transición a productos biotecnológicos y transgénicos, como herbicida, glifosato y semillas resistentes a él, pero también por controversias relacionadas con productos químicos, agentes naranja, y litigios por cáncer asociados a sus herbicidas. Entonces, cuando uno le dice a las personas, y yo sé que todos lo estamos viendo, que el cáncer hoy día es lo que está acabando con el mundo. La alimentación. Cuidemos la alimentación. No es casualidad que se nos dio un mensaje conocido como el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud, los 8 remedios naturales. Por eso hacemos siempre hincapié a las personas que traten de comer saludable. Y desde que saben que tú eres adventista, ustedes son los que no comen cerdo, los que no comen. Mis hermanos, si ellos controlan los alimentos, controlan todo, y vemos acá lo que acabamos de leer, los transgénicos, aún los alimentos que son, digamos, un poquito saludables, aún ya ellos le han puesto su veneno. Por eso las frutas no tienen semilla, porque ya la vienen controlada. Ya usted no puede coger una semilla y sembrarla, porque ya las frutas no tienen semilla. Entonces, si con los alimentos saludables ellos están haciendo todo eso, ¿qué serán con los demás? Sigamos leyendo. Y litigios por cáncer asociados a sus herbicidas, hasta su adquisición por Bayer en 2018. ¿Le suena ese nombre? ¿Bayer? ¿Cuál es la especialidad de los Bayer? Son los que venden los medicamentos. Entonces, sí, dicen, si es Bayer tiene que ser bueno. Entonces, a ver, vamos a ver si entendemos un poquito. Monsanto y Bayer son unos, ¿verdad? Monsanto, su fuerte era los agroquímicos y las semillas. Y vemos acá que ellos son los que lo hacen transgénico. Entonces, ¿cómo es? Lo mismo que me venden las semillas, son lo mismo que me venden la medicina. Sí, Francisco. Ahí está, es interesante que ellos juntan las dos cosas, juntan la espiga seca con la espiga supuestamente hermosa, la vaca saludable con la vaca muerta, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Agroquímicos, la vaca muerta, agroquímicos, la rama podrida, seca, sin nada, y semilla, manipulan, y los transgénicos para enfermar y matar a todo el mundo. O sea, es totalmente satánico, pero la gente no entiende. ¿Por qué? Porque no dice la palabra que iban a estar comiendo y bebiendo y no entendieron. Sigamos leyendo. Y litigios por cáncer asociados a sus herbicidas hasta su adquisición por Bayer en 2018, tras lo cual el nombre Monsanto dejó de usarse, aunque sus productos y problemáticas persisten bajo Bayer. Lo que hemos estado estudiando. Siempre que como tu aroma, levanta nuevas grupos para camuflajar sus trampas, y ya eso, ya Monsanto, ya usted pregunta hoy día Monsanto y eso quedó en el olvido. Ya la persona ya se han olvidado de eso.
Pero vemos cómo los efectos y las personas con cáncer siguen cayendo. Nos sigue diciendo, John Francis Quinney, fundador de Monsanto en 1901, era católico. Nació en Chicago en 1859, en una familia de origen irlandés. Y los Quinney eran católicos practicantes. Se casó con Olga Méndez Monsanto, de ascendencia judía sefardí, convertida al catolicismo. Y ahí podemos ver qué interesante. En una ceremonia católica, y sus dos hijos, incluido Edgar Monsanto Quinney, fueron bautizados y educados en la fe católica. Entonces ya vemos quién era este hombre. Veamos acá, mis hermanos. La ONU advierte una pandemia de hambruna. A ver. ¿Cómo fue que leímos el punto 2 de la agenda? Cero hambre. Hambruna cero. Entonces acá ahora vemos que la ONU advierte de una pandemia de hambruna. ¿Cómo se entiende eso? Sigamos leyendo. Esa noticia, vamos a ver el contexto de esta noticia. La PMA señala que parálisis comercial generada por coronavirus podría desatar hambruna en países ya vulnerables. Eso pasó para el 2020, pero vamos a ver estos datos que son muy interesantes. El Programa Mundial de Alimentos, la PMA, de Naciones Unidas, advirtió este martes, 21 de abril del 2020, que mientras el mundo se enfrenta a la pandemia, ya todos saben por qué le llaman pandemia, del corona, también está al borde de una pandemia alimentaria que podría desencadenar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas. ¿Y cómo fue la hambruna de proporción bíblica que acabamos de leer? Todo el mundo. ¿Y qué pasó con las personas para yo poder Vender todo. Vendieron ellas mismas y se ganaron ellos mismos por una. Sigamos leyendo. Paralelamente, cunde una tremenda preocupación por los crecientes costos económicos y la tensión social que produce el confinamiento de media humanidad. Impacto económico de la pandemia puede llevar a una catástrofe humanitaria, duplicando el número de personas que padecen hambre en el mundo a unos 265 millones este año. Eso fue para el 2020 que se dio esto. Si hacemos los cálculos para este año, bueno, David Beasley, director general del Programa Mundial de Alimentos, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que incluso antes de que del COVID se convirtiera en un problema, ya había informado a los líderes mundiales que el 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya nos vienen avisando de hambruna, ¿verdad? Debido a los conflictos armados en Siria, Yemen y otras partes, la plaga de langostas en África, los frecuentes desastres naturales, crisis económicas, incluyendo Líbano, Congo, Sudán y Etiopía, indicó. ¿Recuerdan esta noticia que vimos la semana pasada? Que si no tienes Real ID y vas a viajar, la Administración de Seguridad de Transporte iba a cobrar $18, ¿verdad? Recordamos eso. Y interesante también, 18. Ya vimos el número, 3 veces 6. Vamos a seguir viendo para que entendamos un poquito cómo todo esto va de la mano. Antes eran 18, pero vemos que un día después, ahora dice, Estados Unidos cobrará $45 a pasajeros sin Real ID. Ya subió tan rápido. Pero no pasó ni siquiera un mes. Y ya casi triplicaron el precio. ¿A qué va a llevar esto a las personas, mis hermanos? A ir a buscar el reloj. Ahí a buscar su identificación digital. Veamos este video. Miren cómo están la protesta en Reino Unido contra la identificación digital presentada por el gobierno. Vemos cómo las personas se han lanzado a las calles porque se están dando cuenta
qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que ya tenemos encima, que es diferente? Hello everyone. Ok. Entonces, eso pasó en Reino Unido, las personas están protestando, pero sin embargo, miremos cómo estamos nosotros acá en Estados Unidos. Quiero mostrar, esto es una copia de una licencia con Real ID emitida por el estado de Texas. Aquí tenemos la versión anterior con la versión nueva que ya está siendo distribuida y ambas tienen aquí la estrellita, el símbolo de Real ID en la parte superior derecha. A partir del 1 de febrero del próximo año, pasajeros que no tengan una identificación con Real ID como esta van a poder abordar un vuelo, pero eso les va a costar dinero. Exactamente, van a tener que pagar $45 para poder verificar su identidad en el sistema de la Administración Federal de Seguridad en el Transporte, o TSA, por sus siglas en inglés, conocido como Confirm.id. La agencia instalará puntos estratégicos para hacerlo en las terminales cerca de las áreas de seguridad. Estamos muy cerca de una de ellas. El pasajero deberá hacer la confirmación antes de entrar a estas áreas de seguridad. Según la agencia, 94% de los pasajeros ya usan su Real ID para viajar. ¿Cuánto? 94. 94% de los pasajeros ya tienen su Real ID. O sea que de aquí a febrero del próximo año, prácticamente ya casi todos. Pero para el 6% que no, viajar por este medio puede ser complicado si no cuentan con un documento de identidad aceptable como una licencia de conducir o pasaporte estadounidense. Es importante, especialmente en este tiempo que estamos teniendo muchos tiroteos y muchas cosas, es importante que nos identifiquemos si hay una manera, porque ya hay varios programas que dejan que las personas se... Ok, entonces vemos acá, mientras en una parte del mundo están haciendo protestas porque están viendo que lo que se viene es control, acá se está clamando para obtener la identificación digital. Miren qué casualidad, vamos a llamarle una casualidad. Hobby. Certificate of Vaccination. ID. ¿Casualidad? Ya nos habían avisado con el COVID que era lo que se nos venía. Era control. Bueno, yo creo que sí, que será que nosotros inventamos mucho acá, porque casualidad todo. A partir del COVID empezó el control a nivel mundial. Ya hemos estado hablando de la República Dominicana. La República Dominicana va avanzando rápido. Miren lo que nos dice, por el camino del futuro. República Dominicana entra en el mapa estratégico de la industria global del chip. Ya vimos anteriormente como ya pasaporte electrónico y cédula electrónica, y ahora vemos esta noticia. Estados Unidos registra la primera muerte de una persona infectada con la cepa H5N5 de gripe aviar. Muchos dirán, pero ¿por qué tiene que ver todo esto con lo que empezamos hablando? Acuérdense que la parte que hicimos hincapié es cómo este hombre, Horacio Greeley, empezó a tomar a toda la población, blanco y negra, a una servidumbre. Y eso es lo que estamos viendo hoy día también. Cómo se nos está llevando hasta el mismo punto. Con la excusa de que los cambios en la Constitución es para nuestro bien. Pero vamos a seguir viendo por qué toda esta información. A ver, ¿a dónde yo lo quiero llevar? The Economy. Ya conocemos bastante esta portada, ¿verdad? Dice el mundo por delante en el 2026. Ya ellos nos vienen anunciando sus planes y sus cosas de antemano. Miren lo que dice. Deriva geopolítica, oportunidades para China, después de Gaza, perspectiva para Oriente Medio, más allá de Ucrania, próximos movimientos de Rusia, la economía global, ¿se avecina una crisis? Acá la pregunta que se nos hace, ¿se avecina una crisis? Nos lo dejan ahí entre paréntesis. Valores deportivos. Valores deportivos, fútbol, político, medicamentos para bajar de peso, la próxima generación.
Ok, entonces acá vamos a ver un poquito los detalles de la nueva portada de Economy para el 2026. Voy a empezar por acá. 250. Está con un pastel, se está celebrando un aniversario. ¿Qué se celebra el próximo año? 250. Aniversario de Estados Unidos. ¿Y por qué se muestra acá esta la mano con una ujú, con una esposa? ¿Cómo es que el país de la libertad se nos muestra acá? Ya nos están avisando que lo que viene es esclavitud. ¿Mm? Así a la clara nos lo están poniendo. 250 aniversario, el bizcocho muy bonito, el pastel, pero acá vemos esclavitud. Sigamos viendo acá otro dato más interesante. Acá, ¿qué vemos? Más pinchazo. Ya vimos por qué la noticia anterior de la gripe, del primer caso de muerte por la gripe aviar. Entonces, ¿qué se viene? Más pinchazo para cuidarnos, porque está muy preocupado por nosotros. Vamos a ver un poquito más. Esta parte acá, este hielo, a ver si le puedo dar un poquito la vuelta a la imagen. Denme un segundito. Bueno, aquí casi no le puedo dar la vuelta, pero está bien. Acá vemos un bloque de hielo, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el hielo? Calentamiento global. Se está derritiendo, ¿verdad? Y este control acá. Se nos olvidó ya el hack. ¿Cómo con su instrumento ellos controlan el clima? Los robots. Y ahí vemos un sinnúmero de cosas, mis hermanos. Pero para ir avanzando, ya vemos más o menos lo que ya ellos nos vienen avisando para el próximo año. Sigamos viendo. Veamos este video de esta jovencita que tenía un tiempito que no salía a la palestra pública, pero vamos a ver ahora cómo nuevamente sale otra vez. Al ingresar a Venecia por 48 horas y multada con 150 euros después de participar con Extinction. Greta Thunberg fue vetada al ingresar a Venecia por 48 horas y multada con 150 euros después de participar con Extinction Rebellion en una acción que tenía de verde el Gran Canal para denunciar la inacción ante la crisis climática, en coincidencia con el cierre de la COP30 en Belén, Brasil. Informaron las autoridades locales. La protesta, que buscó un impacto visual sobre el sitio más emblemático de la ciudad, consistió en verter un tinte fluorescente no tóxico utilizado habitualmente en estudios ambientales, según los organizadores. La intervención formó parte de una serie de acciones simultáneas en 10 ciudades italianas, donde activistas colorearon ríos, lagos y puentes en Génova, Padua, Turín, Bolonia y Tarento. Sobre el puente de Rialto colgaron una pancarta que decía Stop Ecos, del gobierno regional de... ¿Escucharon el nombre de la pancarta? Stop Ecocidio. Ya eso vimos anteriormente, ¿verdad? Exploró la acción. El gobernador de Veneto, Luca Zaia, calificó el gesto irrespetuoso con nuestra ciudad, su historia y su fragilidad, y una acción puede tener consecuencias para el ambiente. Extinction Rebellion defendió el carácter simbólico y pacífico del acto y subrayó que el colorante fluorescente utilizado no supone riesgo ecológico y se emplea de forma rutinaria para trazados hidrológicos y de... Ok, ya vemos acá cómo esa palabrita ya empieza a surgir. Interesante, la vimos unas 2 semanas atrás. Esto ecocidio. Vemos cómo esta jovencita siendo usada por estas personas. Vemos acá haciendo el símbolo del ojo. Ya hemos estado estudiando el ojo Illuminati, el ojo que todo lo ve. Miremos lo que nos dice acá. Greta Thunberg conoce a la chica que cambió el mundo. Esta foto es de acá del 2019. Pero miren lo que nos dice. La determinación absoluta de una chica para intentar detener la mayor amenaza que la humanidad haya enfrentado jamás ha desencadenado un movimiento mundial de huelga climática juvenil. Ahí en el 2019 tenía 16 años, pero ahora vuelve nuevamente, ya prácticamente unos 6 años, casi 7 años después, a lo mismo. Vemos cómo a esta persona no se le importa usar a quien sea para llevar a cabo sus planes. ¿Cómo es que esta niña hace esto en ese lago y lo que le ponen solamente es una multa?
Ya vemos acá el ecocidio, cómo ya se nos va a culpar de asesinar el planeta si no lo cuidamos, si no nos acatamos a su ley, que es la parte 13 de la Agenda 2030. Y miremos acá lo que nos dice. Francisco, un papa que salva la creación. Mientras vemos desastres ecológicos causados por el cambio climático, debemos atender el llamado del Papa Francisco para salvar el planeta. Qué interesante. Y quieren salvar tanto el planeta que miren, esta foto la tomé hace unos días. Miren, un avión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como 12 avioncitos prácticamente en el mismo momento. O sea, están cuidando tanto del planeta que nos están fumigando. Escuchemos acá, mis hermanos, prestemos atención. Esta noticia es reciente. Reactivación de la economía. Todavía tiempo para descansar. El año jubilar como el sábado del mundo. ¿Cómo entendemos eso, sábado del mundo? ¿Qué nombre me le pone? Ley dominical. Vamos a ver lo que se nos dice acá. Del 28 al 30 de noviembre, Castel Gandolfo acogerá Reiniciando la Economía, un encuentro global promovido por la Economía de Francisco. Este evento internacional tendrá como objetivo representar la economía a la luz del jubileo, con énfasis en la justicia social, el cuidado del planeta y la liberación de la deuda. ¿La liberación de? Sabemos que en el jubileo bíblico, en el año 50, la deuda eran perdonadas, los esclavos eran libertados. Y vemos acá cómo Faraón controla el alimento, tiene un año jubilar, donde se muestra como el salvador del planeta. Sigamos leyendo. ¿Puedes sentir la angustia de la tierra? Se nos hace una pregunta. ¿Puedes sentir el peso de quienes carecen de libertad? ¿El peso de quienes esperan un gesto de perdón? No, hace una pregunta. Sigamos leyendo. Aún hay tiempo, en cualquier caso, para aportar tu propia contribución, para tener esperanza, para empezar de nuevo con un paso diferente, para descansar. En esencia, el jubileo es una forma particular de descanso activo, alejado de la inercia. Sus raíces se remontan al jubileo hebreo, que cada 50 años exigía el descanso de la tierra, la restitución de la propiedad y la liberación de los esclavos. Miren qué interesante, cómo nos lo muestran de bonito. 3 acciones concretas que revelan los 3 signos del jubileo: tierra, libertad y perdón. Y su fundamento en la ética del cuidado. Una sabiduría que ha permanecido en silencio a través de los siglos. Un recuerdo tan vital como fácil de dejar de lado en favor de noticias más sonadas. Y sin embargo, cuando lo olvidamos, es la palabra la que nos lo devuelve. El jubileo representa, pues, un tiempo de renovación que contrarresta la persistente tendencia a replicar continua y obstinadamente paradigmas excluyentes y dualistas. La tierra y la tierra misma sigue siendo explotada. La marginación persiste. Surgen nuevas formas de explotación, mientras que las condiciones de fragilidad no dan señales de disminuir. Vamos a leer esta última para seguir avanzando. Por eso, un momento de descanso consciente, nos muestra acá el Shabbat, el acto de cesar, se vuelve esencial para interrumpir esta tendencia. ¿Qué están promoviendo yo acá? El descanso, ¿verdad? El Shabbat, pero sabemos que no es el sábado bíblico. En la Torá, el Shabbat recuerda el 7º día de la creación, cuando Dios completó su obra. Se detuvo y bendijo el día consagrado.
no es una mera pausa, sino un momento privilegiado de renovación para celebrar la presencia de Dios. Vamos a leer esta última parte. En ese sentido, el jubileo evoca la necesidad de un Shabbat mundial. ¿Qué les parece? Un gran tiempo de suspensión y cuidado que recuerda a la humanidad la posibilidad de una alianza renovada con la creación. Y en 2025 esta alianza renovada se hace eco de lo que el Papa Francisco ha instado repetidamente, especialmente a los jóvenes, la necesidad de firmar una alianza para transformar la economía actual y dar alma a la economía del mañana. Estas palabras fueron citadas el 1 de mayo del 2019 y la traen nuevamente a colación. Entonces, haciendo un pequeño resumen nuevamente de las palabras que nos dijo este hombre. Se la voy a leer nuevamente. Señor. Horacio Greeley, uno de los amos de Stephen, agregó: hemos colocado a todos los trabajadores a un nivel común, a reducir toda la población trabajadora, blancos y negros, a una condición de servidumbre. Sí, Francisco. Primeramente, hace unos como 7 años, 8 años, dijeron que el Real ID era para controlar los emigrantes ilegales, ¿verdad? Digamos, los esclavos. Pero ahora ¿verdad? Los legales son esclavos también. Entonces, igual todo lo se vuelve a repetir. Esclavos ilegales, esclavos legales. Me llama la atención que sería interesante ver el año que esa organización satánica, Monsanto, ¿verdad?, fue establecida, porque desde ahí hasta ahora han hecho un buen trabajo para destruir, ¿verdad?, la ecología, para destruir los terrenos, para destruir la alimentación y para generar cientos de enfermedades. Y ahora traen el Bayer, ¿verdad? Pero la gente está tan ciega, la gente está tan ciega que quiere seguir, ¿verdad?, en el entretenimiento y no quiere enterarse de las cosas. Pero me refiero a los cristianos, y me refiero a la iglesia, que quieren seguir en sus jueguitos, en sus cosas, ¿verdad?, en su entretenimiento. Y esto es tan obvio, pero habrá muchos, millones de millones que nunca lo entenderán, igual que el diluvio. Hasta que llegó el diluvio, pero nunca entendieron, porque los químicos y todo lo que ellos producen es para que nunca entiendan. Así es. Volvamos con la lectura. A la luz de la odiosa y destructiva labor de Thaddeus Stephen y los republicanos radicales, resulta fácil concluir que ellos eran las herramientas de Roma para destruir la gran constitución protestante. Hombres más perversos y diabólicos nunca han caminado sobre la tierra de los libres y hogar de los valientes. Una penetración más profunda a la vida de Thaddeus Stephen agrega más y más evidencia de la criminal participación de Roma en la destrucción de la Constitución hecha en nombre de la libertad e igualdad. Como ya hemos mencionado, todo fue una farsa. Durante los primeros años de su vida, Stephen era bastante pobre. Como resultado, siempre manifestó un desdén contra los aritocratas y acaudalados. Siempre sostuvo que los acaudalados estaban hechos de esa manera porque habían explotado a los pobres. A través de su carrera política, Stephen siempre estuvo del lado de los pobres. Sin embargo, en el famoso conflicto entre Andrew Jackson y Nicholas Biddle, Stephen hizo algo bastante extraño. Jackson estaba defendiendo al hombre común de Estados Unidos, luchando contra el Frente Biddle Rothschild jesuita, el cual buscaba esclavizar a Estados Unidos. Uno pensaría que Stephen automáticamente apoyaría a Jackson y el pueblo común. Sin embargo, este no fue el caso de este hombre. Este enemigo de la aritocracia prácticamente echaba espumas por la boca, de rabia contra la democracia jacksoniana,
y luchaba con fervor por la acaudalada aristocracia representada por Nicholas Biddle y el banco. En años anteriores, él había sido muy ferviente en su apoyo a la aristocracia hamiltoniana. Son estas marcadas contradicciones en el carácter de Stephen lo que hace que él sea tan difícil de analizar. Resulta fácil entender las contradicciones de la vida de Stephen a la luz de su involucramiento con los jesuitas. Ya vemos el cambio de este hombre, porque era. Vamos a leer. Voy a avanzar un poquito para que terminemos. Vamos a leer la última página y ahí vamos a terminar. ¿Cuál es esta última declaración? Y aquí terminamos. Dice, ante el hecho de su muerte, Stephen, leemos, allí estaban Lydia Smith y dos monjas, las hermanas Loretta y Genevieve. Mientras decaía rápidamente, el médico le preguntó cómo se sentía. Y él dijo, muy mal, doctor. Entonces la hermana Loretta pidió permiso para bautizarlo en la fe católica. Lydia Smith estaba de rodillas al pie de la cama. Las dos hermanas estaban de rodillas leyendo las oraciones para los moribundos. Y así pasó Tadeusz Stephen hacia la eternidad. En el momento, su mano estaba en la mano de la hermana Loretta. Su pecho se movió con esfuerzo. Él le apretó la mano y así llegó el fin. Un año antes había dicho que cuando se enfermara, preferiría enviar cientos de millas para traerla a ella a su lado en sus últimos momentos que a muchos ministros que conocía. Aquí la última parte nos dice, por estas declaraciones, Bowles, podemos vislumbrar muchas cosas. Stephen estaba muy apegado a Smith y obviamente estaba viviendo en una relación ilícita con ella. Smith era una católica devota y ejercía una tremenda influencia sobre Stephen. En el lecho de muerte, Stephen, él fue bautizado por dos monjas católicas a la fe católica, por el gran servicio que le había prestado a la Iglesia Católica. Es evidente que la influencia del sacerdote católico de Lancaster y Lydia Smith fueron determinantes en colocar a Tadeusz Stephen en el estado mental para cambiar a los Estados Unidos del protestantismo al catolicismo. Solo en la eternidad se sabrá con certeza cuáles fueron los odiosos crímenes de estas personas. Entonces vemos cómo este hombre, como leímos al principio del capítulo, cómo se nos vendió como un hombre que estaba a favor de la Constitución, de los esclavos, fue solamente un agente más de los jesuitas para atacar la Constitución de este país. Y me llamó mucho la atención en la portada de The Economy, cómo nos tiran así a la cara, cómo se va a celebrar el 250 aniversario con siendo esclavo. Cómo hay, a lo claro pusieron, si se dieron cuenta, las otras cosas, hay muchísimas cosas ahí, pero las demás cosas las pusieron pequeñas, pero esa parte la pusieron en grande. O sea, aún nos siguen mostrando que no han cambiado, que siguen trabajando. Aquí vamos a terminar, mis hermanos, por este capítulo. Espero que hayamos visto y entendido un poquito más cómo esto sigue de rápido y cómo esa esclavitud que este hombre nos dijo, este Horacio, como tanto blancos como negros, como todos, se nos vende la Constitución que tiran leyes para el favor de las personas, pero vemos que no. Al igual lo que estamos viendo ahora con esto de Real ID. Se pinta bien bonito, que para cuidarnos, para agilizar los procesos migratorios, pero sabemos que todo eso es cierto. Vamos a orar, mis hermanos, para que terminemos con la primera parte. Bendito Dios y amante Padre, te damos gracias, Señor, porque aunque el mundo tiene sus planes y nos ve como esclavos acá en Egipto, Señor, te damos la gloria y la honra porque tú te nos muestras como el Dios que nos ha de libertad de la esclavitud del mundo, pero también de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias porque aunque el enemigo avanza con su agenda, usted nos dice, está quieto, que también mi agenda para rescatarlo se está cumpliendo, Señor.
Abre, Señor, nuestros ojos. Ayúdanos a hacer las provisiones necesarias, así como le advertiste y le mostraste a José lo que se venía. Señor, también ya se nos está avisando que también se nos viene lo mismo, Señor. Pero nos mantenemos, Señor, inconmovibles. No nos movemos, Señor, no actuamos. Aumentanos, Señor, un poco la fe. Quita esta incredulidad de nosotros, Señor, y ayúdanos. Tú estás dispuesto, Señor, a ayudarnos y a hacer tu parte que te corresponde, pero también nosotros debemos de avanzar, Señor, por fe. Usted va a abrir el mar rojo, Señor, pero tenemos que dar el paso de fe. Quédate con mis hermanos, Señor, y te pido por las personas que vieron el tema, que le inquiete, Señor, que le ayudes, y que también sea con mi hermano Freddy, que va a tener la siguiente parte, para que siga siendo con él, y que sigamos recibiendo de tu palabra, Señor, en este día. Por amor a Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Amén.